Entrenamiento de hoy acerca de los testigos de Yeshua se enfocan en la observación del testigo, aprendiendo a ver con los ojos de Yeshua. Es interesante notar cómo el evangelismo por muchos tiempos se ha convertido en una herramienta mal interpretada. Para los inconversos dicen que es un negocio, y para los cristianos lo ven como una apatía, porque mucho pueblo del Señor ha sido distraído a través de evangelismos que están fuera del mover del Espíritu de Dios, donde no hay un acompañamiento de Dios en persona para que las personas podamos llevar a cabo esta gran labor, que es una de las más importantes. Porque si Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra en la humanidad de Yeshua para morir por la humanidad, y nos da ese testimonio, porque los años que Jesús estuvo aquí en la tierra ministrando como evangelista y apóstol, estuvo proclamando por casi 4 años con sus discípulos y enseñándole las estrategias para llegar a las vidas. Es la forma más importante que Dios nos ha dado. Su Hijo se hizo carne, no solamente se hizo carne, sino que trajo su reino, no solamente trajo su reino, sino que manifestó su reino a través de la proclamación del evangelio, ¿verdad? El transformar la humanidad por las buenas noticias de salvación, que es lo que hace falta para que el cumplimiento profético de todas las edades empiece a tomar forma. Y estamos viendo que se están manifestando señales, prodigios, y se están manifestando también terremotos, derrumbes, muertes, asesinatos, guerras. Todo esto que ha venido sobre la tierra son prodigios y señales de lo que está profetizado. No que el hombre está creando nada. El hombre normalmente, por su inmadurez y su falta de compromiso con la tierra, está llevando a la tierra a un nivel de autodestrucción a través de las grandes industrias y grandes fábricas en el mundo entero. Pero eso estaba profetizado. Para nosotros no es nuevo. Pero también a través de las guerras se están se están agilizando los movimientos temporales del fin del mundo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una gran tarea y una asignación de parte de Dios, y es proclamar la buena noticia de salvación. Y Jesús dijo una palabra maravillosa, dijo: no estarán solos. Cuando él dice eso, dice: yo iré con ustedes. Cuando la primera generación de creyentes establecieron el reino de Yeshua y empezaron a proclamar las buenas noticias de salvación por toda la tierra, los 3 continentes conocidos, la escritura dice que el Espíritu Santo iba con ellos, acompañándoles y haciendo milagros con las señales que les seguían. Ellos proclamaban la palabra de salvación y automáticamente el Espíritu sanaba, liberaba, transformaba vidas. Que la palabra de Dios genera transformación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando ellos proclamaban la palabra, automáticamente empezaban a ocurrir milagros sobrenaturales. Es lo mismo que pasa cuando hoy en día proclamamos las buenas noticias de salvación. Nunca el Señor nos deja solos, pero también nos está dando muchas estrategias, porque el pueblo de Dios ha estado trabajando el evangelismo o las buenas noticias de salvación sin herramientas. Y esas herramientas son las que da el Espíritu Santo en esta temporada. Estamos viviendo tiempos difíciles donde el evangelismo va a ser la clave de la salvación de muchas generaciones enteras, de muchas familias, de muchos hogares, pero nosotros tenemos que ser muy detallistas para comprender cómo el Espíritu Santo quiere que lleguemos a esas personas. Por ejemplo, en mis tiempos, siempre les comento, cuando nosotros compartíamos el evangelio, habían 5 puntos y teníamos que aprendernos de memoria el folleto de los 5 puntos, y era un folletico que uno lo abría y estaba punto 1, punto 2. Con eso uno compartía el evangelio, y eso no era eficaz para nada, porque eran las mismas estrategias para todo el mundo. Pero cuando hoy, como esos verdaderos gestores de despertar, esos verdaderos noticiosos de las buenas noticias de salvación, necesitamos las herramientas actuales del Espíritu de Dios para que las personas
reciban la noticia que deben recibir. Nosotros no podemos irle diciendo a todas las personas, entrégale tu vida a Yeshua para que el diablo no te lleve y para que en estos tiempos finales no mueras. No, porque la escritura dice que todos moriremos. ¿Cuántos pastores no murieron en este terremoto en Venezuela? Hombres y mujeres de Dios que no tienen culpa de la maldad de los hombres que está generando la crisis mundial. No es para salvarse de no morir, es para entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios se está manifestando con poder y la venida de nuestro Yeshua se acerca cada día más a la tierra. Cuando revisamos las escrituras, nosotros tenemos que mirar el mensaje que estableció Yeshua, por el cual se movió en la tierra y lo respaldaba el Espíritu con milagros y señales que hacía. Solamente Dios va a respaldar con milagros y señales cuando damos el mensaje correcto. Y el mensaje correcto es lo que la persona a la cual tú le estás compartiendo las buenas noticias, ese mensaje es el que necesita oír. La persona tiene necesidad de un mensaje, el mensaje de salvación, pero tiene que ver con su necesidad prioritaria. Una persona está muriéndose de hambre y tú no le vas a hablar de que necesita a Cristo para salvarse del infierno. Tú le vas a hablar de la necesidad prioritaria. Esa hambre tiene un inicio principal, que es la necesidad, el hambre y la sed de justicia para que sea saciado. Entonces, en esta mañana quiero compartir con ustedes cómo el testigo de Yeshua debe convertirse en un observador para que aprenda a ver a las personas con los ojos de Yeshua. Si nosotros miramos a las personas con los ojos de nuestra iglesia, con los ojos de nuestro ministerio, con los ojos de nuestra congregación, realmente no le vamos a compartir las buenas noticias de salvación que la persona necesita saber o entender para nacer de nuevo y comprender la manifestación del reino. Y es importante que cada uno de nosotros aprenda a ver a las personas con los ojos de Yeshua, con los ojos de nuestro Señor Jesús. Y para eso hay tres partes muy importantes para el observador. La primera parte de la observación es mirar, que es un nivel superficial. Es un acto natural o automático involuntario. Consiste en registrar con los ojos físicos lo que está delante de nosotros. Uno va por toda la calle o va en un transporte y lo que se le presenta frente a sus ojos, eso se llama mirar. Todos los que tenemos visión óptica en condiciones normales, tenemos la capacidad de mirar. Se llama nivel superficial, que es el primer nivel que todos los seres humanos tenemos cuando tenemos vista o visión correcta. Es cuando miramos todo lo que está en el entorno nuestro. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es observar, que es cuando intencionalmente percibimos con la mente y el corazón lo que estamos mirando. Observar es detallar lo que estás mirando. O sea, detenerte a contemplar y a revisar qué estás mirando. Uno puede mirar a una persona que viene de lejos corriendo y allá pasó la persona corriendo, pero cuando se detiene a mirar la ropa que lleva puesta, si lleva el cabello alborotado, si lleva una gorra, si lleva en las manos un instrumento, si lleva un bolso, qué clase de zapatos lleva puesto, eso se llama observar. Cuando uno ya no miró solamente una persona que va pasando, que va corriendo alrededor nuestro, sino que la detallamos, eso se llama observar, que es el nivel intencional, que es percibir con la mente y el corazón. Y esto requiere detenerse para aplicar sensibilidad y buscar comprender lo que hay más allá de lo evidente. En este nivel, nosotros observamos, miramos detalladamente cómo es la persona, qué tiene la persona, cuáles son sus propósitos, sus objetivos y sus metas, porque está observando. Ya no solamente miró un bulto o una persona, sino que la detalla. Ese se llama nivel intencional. El primero de mirar es nivel superficial. Y todo testigo de Yeshua necesita activar este segundo nivel también en su vida, para que vea más allá de lo que evidentemente está mirando.
ahora está observando, intencionalmente detallando. Y la tercera parte de este observador profético es el discernir, que es el nivel espiritual. Ya miraste a la persona, ya miraste que va sucia, que tiene roto el vestido, que tiene el cabello mal trajeado, no lo tiene organizado, pero también le miras en el rostro una angustia. Mire, para poder nosotros ser esos verdaderos testigos de Yeshua, tenemos que manejar estos tres niveles en nuestra vida. Este nivel es el nivel espiritual de discernir. Ya no es solamente mirar, solamente observar y detallar, sino ir a la necesidad que el Espíritu te revela que la persona tiene en ese momento. ¿Por qué los creyentes fuimos entrenados para proclamar el Evangelio en 5 pasos como en mi caso? Porque no había una sabiduría y un mover de Dios que te direccionara a que llegaras a discernir lo que la persona en ese momento está necesitando para que tú suplas su necesidad. Y te tengo una noticia. A veces el nivel del discernimiento te lleva a reconocer que esa persona en ese momento necesita es un bocado de comida. Que esa persona lo que necesita es ser orientada hacia una decisión correcta porque va enfocada en una dirección hacia el abismo. Discernir es reconocer que el Espíritu de Dios está haciendo algo visible en medio de lo invisible. Es captar su obra, su tiempo y su direccionamiento. Ahí, en esta tercera observación, que es de discernir, es cuando Dios te revela el corazón de la persona, porque ya intencionalmente lo observaste, no solamente lo miraste, sino que ahora estás indagando con el Espíritu de Dios acerca de la necesidad prioritaria que esa persona tiene. Hay personas que no necesitan comida, que no necesitan pagar servicios, que no se van a suicidar porque tienen deudas hasta el cuello, sino que necesitan que alguien les escuche. ¿Cuántas millonadas hemos pagado nosotros para que un psicólogo nos escuche 1 hora diciéndole toda la problemática? Y el psicólogo nada más presta el oído y está observando a la persona hablando. Y la persona termina de hablar y dice: doctor, muchas gracias. Qué tremendo, usted sí es bueno. Y el doctor no dijo nada. El psicólogo solamente se quedó oyéndote y le pagaste 150,000 pesos por una consulta para que te escuchara. Nosotros, los intercesores proféticos, los que tenemos un llamado a ser esos testigos originales de Dios, tenemos que aprender a escuchar a las personas. ¿Por qué será que tenemos 2 oídos y una boca? Para que doblemente escuchemos y la mitad hablemos. Porque muchas veces nosotros, como testigos de Yeshua, hablamos demasiado y no escuchamos, y las personas solamente necesitan escuchar a veces. Para eso el nivel espiritual, que es la tercera parte de observar, tiene la habilidad de permitirte entrar en el corazón de las personas. De la abundancia del corazón habla la boca, y cuando tú estás escuchando todo lo que una persona te está diciendo, automáticamente estás entendiendo su necesidad prioritaria y cómo llegar a solucionar, suplir esa necesidad con base en la guía del Espíritu y la palabra de Dios. No podemos amar lo que no vemos. La misión comienza en la percepción, no solo en la acción. Tú percibes y automáticamente actúas, pero tú no puedes ir sin mirar, sin observar y sin discernir. Estos 3 niveles tienen que estar puntuales en nuestra vida al momento de ser unos verdaderos testigos de Yeshua, y para eso es este entrenamiento. Muchas personas se van solamente al discernimiento, que Dios me reveló, que Dios me mostró. Espérate un momento, no te desesperes. Escucha y permite que a través de tu prestar atención puedas discernir realmente la prioridad de su urgencia, de lo que hay en el corazón de esa persona. Por eso el observador debe tener un filtro interno.
experiencias, emociones o disposición espiritual a través de la cual puede interpretar lo que creemos que el hecho significa. Si no tenemos una interpretación correcta de una persona, ¿cómo le vamos a hablar de Yeshua y su necesidad? El observador tiene que tener un filtro, tiene que comprender las experiencias, las emociones y la disposición espiritual de la persona. Hay personas que en el momento no es necesario hablarle de Dios. Y eso parece una locura, ¿verdad? Bueno, no somos, ¿cómo es la palabra? Testigos de Yeshua. ¿Cómo no le vamos a hablar de Dios de salida? No, muchas veces no. A veces tu tercera o cuarta relación con esa persona es la que te da la entrada a compartirle el reino. Por eso el modelo maestro que observaba Yeshua no era casual. Nacía de una comunión profunda con el Padre. Observaba profundamente porque amaba profundamente. ¿Cómo lo hizo Yeshua? Debe ser nuestra inquietud. ¿Y de qué forma lo hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo? Yeshua se encontró con la mujer samaritana. Vamos a tomar esta mujer de ejemplo en esta mañana. Y la primera charla que Yeshua le dijo, güey, mujer, tengo sed, dame de beber. Mira, si Yeshua le dijo, tienes la cara de prostituta, mira esa cara que tienes, estás endemoniada, necesitas mi vida, mi verdad en tu corazón para que dejes de andar de prostituta. Yeshua no la señaló, no la juzgó, a pesar de que él la miró, después la observó y después discernió la verdadera necesidad de ella. ¿Qué le habló Yeshua? Dame de beber agua. Ella enseguida confronta. ¿Cómo así que tú me pides de beber a mí? Si judíos y ¿cómo es? Y samaritanos nos gustamos. Es como decir, cristianos y católicos no nos gustamos. Petristas y los otros no nos gustamos. O sea, revisen esta parte. Porque Yeshua fue a la necesidad más importante de ella. Él la miró, luego la observó y después discernió lo que realmente ella tenía. Y le llegó con una inquietud de acuerdo a su sed. Dame de beber. Y empieza ella con una polémica a discutir algo que él no le había preguntado. Y ahí es donde a través de ella hablar, su comunicación expresa la abundancia del corazón. Entonces Yeshua le dice, ven acá, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú, o sea, ni siquiera estuvieras discutiendo esto conmigo. Pero yo te voy a dar una agua que saltará para vida eterna. O sea, llegó a la necesidad principal de esa mujer. ¿A través de qué llegó Yeshua a la necesidad principal? A través de escucharla, porque a través de una expresión que él intencionalmente le dijo, ella abrió su corazón. Entonces Yeshua no veía las multitudes como hacemos hoy en día, las mega iglesias, los megatemplos. Él estaba mirando la necesidad de las personas, a pesar de que multitudes le seguían. ¿Qué veía Yeshua? La necesidad de las personas. Número uno, no veía multitudes, veía personas. Número dos, veía más allá de las apariencias. Usted puede ver una persona súper bien vestida, hermosa y elegante, andando en un último modelo, pero eso es su apariencia externa. Pero tóquele una fibra de su corazón acerca de su relación con su hijo, con su papá, con su mamá, con su marido, con su mujer, con sus empleados, para que vea que ahí pelan cobre. Porque los seres humanos somos aparentadores y le queremos mostrar a través del follaje lo que no está en el corazón. Lo que está en el corazón es otra cosa. Y Yeshua miraba el corazón de las personas y es lo que Dios anhela que nosotros, como estos verdaderos testigos, tengamos en prioridad, mirar el corazón de las personas para poder suplir sus necesidades. Pero Jesús no veía oportunidades. Aquí esta se convierte y me hago millonario. O sea, lo que todo el mundo está viendo hoy en día.
Lo que las congregaciones están viendo en las personas una oportunidad. Llegó a la iglesia un médico, ahora vamos a tener un médico en la iglesia. Espérese, Dios no está buscando eso. Yeshua no miraba esas oportunidades. Yeshua miraba la interpretación de su corazón. Veía el potencial, no el fracaso. Y cuando Yeshua nos enseña a través de su forma, como él lo hizo, nos encontramos con 4 pilares. Personas, no multitudes. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran personas que iban como ovejas sin pastor. ¿Qué vio Yeshua? La necesidad de pastorearlas, no la necesidad de ordeñarlas ni de esquilarlas. La mayoría veía una multitud anónima. Yeshua veía historias, cansancio, desorientación. Detrás de cada rostro él veía un hijo urgentemente necesitado de un padre amoroso. En la vida real, la madre agotada, el compañero de trabajo amargado, el hijo que parece rebelde, el esposo silencioso. Eso veía Yeshua. Pilar número 1, personas, no multitudes. Vamos a proclamar el evangelio para que nuestra iglesia se llene. La congregación nuestra más grande no tiene 40 personas. Se lo aseguro. Porque no andamos buscando tener unos megatemplos para llenarnos y ufanarnos de que somos el ministerio más productivo. ¿Qué nos importa la productividad? ¿Qué nos importa la multitud? Las personas son las prioridades por las cuales Yeshua sí estaba con la mujer samaritana, que era una solita. ¿A dónde llegó Yeshua con esa mujer? A conquistar toda Samaria, porque esa solita palomita con la cual él se relacionó, que nació verdaderamente noble, trajo una multitud después. Y ellos dijeron, ahora no solamente oímos la palabra por tu testimonio, sino que el Mesías en persona está aquí y él nos está enseñando todas las cosas. ¿A quién has dejado verdaderamente por causa de la rutina diaria? Revisemos esta parte, este pilar número 1. Él ve personas, no multitudes. Él ve necesidades, madres agotadas, hijos enfermos, perdidos en la droga, mujeres desorientadas por causa de una mala relación sentimental o por causa de no tener nunca una opción laboral correcta que le ayude a sacar adelante su vida y su familia. El pilar número 2 es la matriz del iceberg. La matriz del iceberg es que cuando tú miras, bien sea frente a una televisión o allá en ese lugar, ves la punta de un iceberg asomadita, pero no te alcanzas a ver. Esa es la conducta visible. No te alcanzas a ver la necesidad oculta. La matriz del iceberg te muestra la ira de la persona. Lo que sale arriba es más profundo hacia abajo que arriba. La indiferencia, la agresividad, el orgullo, el resentimiento, la amargura que la persona muestra afuera, que sale de un corazón, es lo que te muestra la profundidad de su necesidad oculta. Y tú, como un verdadero testigo de Yeshua, tienes que revisar este segundo pilar. Revisar el por qué es iracundo, el por qué es indiferente, el por qué es agresivo, el por qué es resentido, orgulloso, mal hablado, chismoso, por qué es calumniador. Eso que tú ves por fuera es la punta del iceberg en comparación con lo que está dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la necesidad oculta está debajo. Tú ves sobre las aguas la puntica del iceberg, que fue lo que pasó con lo que hundió el Titanic. Vieron una puntica, pero no vieron que abajo había tremendo témpano gigantesco de hielo que cuando el barco lo golpea se rompe y se hunde. Esa necesidad, esa ira esconde un dolor. Esa indiferencia esconde soledad. Esa agresividad esconde rechazo. Ese orgullo esconde miedo. Lo que está asadito afuera, que la persona con su boca lo delata, lo descubre, está demostrando la profundidad del odio, de la amargura, del resentimiento, del fracaso, de todo lo que está dentro,
mimetizado, escondido, camuflado. Y usted tiene que ser un observador con discernimiento para llegar a la persona como un verdadero testigo de Yeshua, encontrar, como dicen los psicólogos, el detonante de ese orgullo, lo que está dentro escondido. El arte de la segunda mirada es revisar la matriz, la madre de ese iceberg que está asomadito afuera. La primera lectura revela la parte de una historia. La segunda mirada revela buscar comprender antes de concluir. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que está en su corazón. Esta segunda mirada, que es revisar la matriz del iceberg, te va a mostrar todo lo que la persona tiene escondido en su corazón, camuflado, camuflajeado, como dicen los latinos. Y el tercer pilar es el disfraz de la interrupción. El disfraz de la interrupción a través de una llamada inesperada. El reino revela una pausa providencial. A través de un retraso en la agenda, el reino muestra un momento divino. A través de un obstáculo, hay personas que van a viajar y ya tienen todo comprado y de pronto se les bloquea, del aeropuerto los devuelven. En vez de ponerte a llorar y a atacar legalmente, revisa qué se esconde detrás de ese obstáculo. Una oportunidad para amar, para enseñar o para restaurar. Un obstáculo es una molestia, como una multitud intentando callar a Bartimeo. Y ahí estaba la gente: ¿para dónde vas? Cállate, que deja que al maestro en paz. Y él dijo: Señor Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. A él ese obstáculo no lo limitó. El disfraz de la interrupción, que es el pilar 3, te va a mostrar por qué esa persona está detenida en el tiempo y en el espacio. Porque hay tantas calamidades consecutivas en sus familiares. ¿Por qué nunca consigue un empleo correcto? ¿O por qué no se relaciona con las personas correctas? Siempre se está relacionando con gente mal hablada, chismosa, criticona, mentirosa, ilegal, gente que hace injusticia. Te va a demostrar la profundidad de su corazón. Una asignación presente en tu vida te muestra la molestia de una persona. Muchas veces Dios se mueve disfrazando las interrupciones. A Dios le gusta utilizar las excusas. ¿Por qué se me varó este carro aquí en la mitad de la nada? ¿Y sabes quién pasaba por allí y te ayudó a desbarar tu carro en la mitad de la nada? Una persona que se iba a suicidar y que al verte vio la necesidad de ayudarte, y allí llegaste tú con la verdad de Dios y le transformaste su vida y le diste la opción de seguir viviendo a través de ser un testigo correcto. Dios a veces disfraza esas interrupciones, se inventa unas excusas que uno no tiene ni idea. ¿Por qué me devolvieron del aeropuerto? ¿Por qué me sacaron de este empleo poderoso que yo tenía? Es un disfraz de interrupción, el pilar número 3. Y el pilar número 4 es la mirada desde el futuro. Yeshua no miraba a las personas como ovejas para sacarle la lana y sacarle la leche, vivir de ellas. Yeshua veía potencial donde otros veían fracaso absoluto. Cuando Pedro negó al Señor, ¿qué veían los compañeros de él? ¿Y qué vemos nosotros cristianos todavía? A un desertor. ¿Qué veía Yeshua? A un pastor. A veces la gente no me entiende. Cuando yo en un rebelde, yo veo un ministro. No, pero usted no está viendo bien, usted no ve que sea un rebelde, está mostrando rebeldía, está mostrando esto. Ese está mostrando lo que hay en su corazón, mi hermano. Es una opción, me está dando una mirada hacia el futuro de esa persona. ¿Qué miraba Yeshua en las personas? El que cortó la oreja, este asesino, este criminal. Eso no vio Yeshua en Pedro. Dijo: este será el precursor de mi evangelio y le voy a entregar las llaves. Ya se lo había profetizado. ¿Y quién fue el primero que se exaltó a proclamar el evangelio cuando fue lleno del Espíritu y empoderado por esa unción sobrenatural? Aquel rabioso,
aquel cortaorejas, aquel que sacó la espada para defender a Yeshua porque pensaba que a través de la fuerza humana iba a impedir que Yeshua muriera. Yeshua vio a un evangelista, a un apóstol. ¿Qué vio en ti Yeshua? ¿O qué ve? Pero tú como observador, como un verdadero intercesor profético, como un verdadero testigo de Yeshua, ¿qué estás viendo en las personas? ¿Estás viendo el follaje? La habladuría, eso no tiene solución. No, el mundo no le ve solución a una persona, a un criminal. Suave el corazón. El reino mira desde el futuro y no solamente desde el pasado de las personas. Dios sabe reconocer la semilla escondida aún en personas heridas, procesos incompletos y situaciones aparentemente perdidas. El reino mira el futuro de las personas y cuando tú como un buen observador con discernimiento sabes mirar hacia dónde esa persona va a ir, te enfocas y logras sacar el mejor provecho de esa persona en el reino de justicia y tu asignación se va a cumplir correctamente. Un hijo sin propósito, un creyente desanimado, un matrimonio en crisis. ¿Qué ve Dios en ellos todavía que tú y yo no podemos ver? ¿Por qué el reino sí se especializa en revisar los corazones de las personas y nosotros no? Nosotros estamos mirando, gracias, lo que los demás miran. Dios mira el futuro. La mirada que tú debes tener como un observador es mirar qué tal esta criticona en las manos de Dios. Cuando yo veo un gritón así en la calle, digo, eso es un evangelista en potencia. Pero nosotros somos especialistas en desahuciar a las personas. El reino no. Y tenemos que cambiar esa mentalidad si queremos ser esos testigos verdaderos que Dios quiere usar en esta temporada. A través de la política. Lo que acaba de pasar, nosotros vimos una cantidad de personas con un potencial poderoso. Porque esas personas que siguieron al socialismo, hoy nos damos cuenta que realmente tienen hambre y sed de justicia y que se les alimentó eso a través de falsas expectativas. Y lamentablemente lo que destilan es veneno. Ahora revisemos 4 niveles en los cuales el observador, el verdadero intercesor profético y el verdadero anunciador de las virtudes del reino debe tener. El nivel número 1 es ver lo evidente, los hechos. ¿Qué está ocurriendo? Mi vecino, ¿por qué perdió el empleo? ¿Por qué mi vecino castiga a sus hijos incorrectamente? ¿Por qué los maldice, los maltrata? ¿Por qué la mujer es tan grosera? Vas a mirar lo que se ve por fuera. Pero lo segundo es que vas a ver la necesidad. Primero, vas a ver los hechos. Segundo, vas a ver el corazón. ¿Qué está necesitando? Primero, ¿qué está ocurriendo? Hechos. Segundo, mirándole el corazón, ¿qué está necesitando esa persona, esa familia? ¿Está preocupado y necesita apoyo? Son preguntas que van a surgir en tu corazón cuando observas el corazón de una persona. Pero viene el tercer nivel, que es ver la oportunidad, o sea, la acción, el accionar. Cuando tú intervienes, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo escucharlo y acompañarlo? Empezar a revisar tu intervención intencional en este nivel. Dios te está diciendo que veas la oportunidad para que pueda entrar. Cuando Yeshua le pregunta, le dice a la mujer, ve y trae a tu marido. ¿Qué dijo la samaritana? No, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el sexto que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, tú has tenido puros maridos ajenos. No le dijo prostituta como nosotros le diríamos. Era una prostituta, bandida, sinvergüenza, adúltera. Él usó palabras sabias que tocaron la fibra del corazón de esta mujer. Dice, Dios mío, me parece que este hombre es profeta. Sí, Señor, no me había dado cuenta. Y fue y trajo una multitud de hombres. ¿Por qué llegaron ese montón de hombres? ¿Quién me puede decir? Porque eso era con los que ella lidiaba, con amantes.
sea, esa era su necesidad prioritaria, su corazón lleno de la gracia de Dios porque estaba rechazada y buscaba hombres para saciar su necesidad prioritaria. Cuando tú ves la oportunidad, tú accionas intencionalmente. Y el cuarto nivel es ver desde el reino, que quiere decir ver el propósito divino en cada persona. No vea su desgracia. ¿Por qué te especialistas en menospreciar a la gente porque no piensan como tú, o porque no hacen como tú, o porque no te aceptan de salida la palabra? A mí me ha tocado concentrarme en una persona hasta por 2, 3, 4 años. ¿Y cómo así tú? ¿Y tú cómo no tienes paciencia para una persona? Porque el primer, segundo año tampoco tan demorado, pero te pongo un ejemplo excesivo. 4 años detrás de una persona y nada que te presta atención con la palabra. Hay una mujer en La Guajira que yo le compartí el evangelio allí en Valledupar, se lo compartí. Ella es de Valledupar, pero vive en La Guajira ahora mismo. Y 2, 3 veces seguidas, así, el mismo año la vi y le compartí el evangelio y ella me rechazaba. No, que eso es una locura, que yo soy católica, que no sé qué, qué tal, pero yo no la atacaba. Yo la hablaba con amor, con cariño. Ella es mamá de una prima de una sobrina mía. Y ha de creer que al tercer año me enteré que estaba en el evangelio. Y al cuarto año que supe de ella, estaba ministrando, pastoreando. Hoy en día es una profeta. Y ella dice, a mí el único que me inquietó acerca del evangelio fuiste tú, porque a pesar de que me metí en una iglesia donde no debí meterme, fuiste tú el que tocaste mi corazón. Hermanos, uno aprende en la vida de cómo ser un testigo correcto cuando ve la necesidad de las personas desde el reino. Le mira el propósito. No, mire, este no va a cambiar. Imagínate, si Dios no se desanimó contigo y tú te desanimas con el primero que encuentres. Dime qué clase de testigo vas a hacer, pues. ¿Ah? Te desanimas con tus hijos, te desanimas con tu marido, con tu mujer, con tus hermanos, con tus vecinos, con tu jefe, te desanimas. Dice, no, esto no sirve, esto es carne de cañón, nació fue para hijo de perdición. No, eso no es lo que piensa Dios de las personas. Tienes que ver desde el reino. Propósito divino. ¿Qué hace Dios aquí en esta persona? Dios puede usar una crisis para acercarme a esa persona, hacerte preguntas poderosas. La mayoría vive en el nivel 1. Testigo maduro no solo es el que ve lo que ocurre, ve lo que Dios está haciendo. Y aunque hay personas que no están escuchando la palabra, Dios viene procesándolas desde hace rato. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Ustedes se acuerdan de aquel programa y que compre la orquesta? Creo que se llamaba. Y te salían un pitico. Ni idea que ese pitico. Y después el nivel 2. Ah, no, aquí me dio una idea. ¿Y cuánto? Pague 20 millones por este siguiente paso. Y wow, voy teniendo idea de la canción. Hasta que ya en el quinto, sexto paso te dan una idea de la canción. Esa canción es fulana de tal. ¿Cómo llegó al clavo? ¿Cómo llegó a la meta? ¿Cómo llegó precisamente a interpretar? Observando, escuchando. Nosotros tenemos que tener estos niveles, el evidente, que son los hechos, la necesidad, que es mirarle el corazón, la oportunidad, que es el accionar, y cuarto, el nivel del reino, que es el propósito divino. Y los verdaderos testigos tienen bloqueadores de observación. Y por esos bloqueadores de observación no avanzan. Por ejemplo, la rutina, la familiaridad apaga la sensibilidad. No, es que mi papá a mí no me presta atención. Es que yo conozco a mi papá. No, mi papá es terco, mi papá no sé qué. Y empezamos a bloquearnos porque rutinariamente sabemos cómo es la persona. Pero nunca nos hemos detenido a revisar cuál es el antídoto para esa rutina. Pedir ojos nuevos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Señor, revélame la real necesidad de mi papá. Mire, es una tarea maravillosa y es retante el salvar a la familia como un verdadero testigo de Yeshua. Yo diría que es la más compleja y la
la más difícil por la familiaridad que hay. Mira, ¿tú qué vienes a hablar? Si tú eras un borracho, ahí está la palabra clave. Yo era un borracho. ¿Y ahora qué soy? Ahí están preguntas que confrontan a los familiares con mucho cariño y respeto, porque nosotros, donde primero tiramos la toalla, es en la transformación de la familia. Y es donde primeramente Dios quiere que te enfoques, adentro de tu hogar. Porque sales a corretear Raimundo y todo el mundo, pero tienes los mejores peces en tu casa. Sales a pescar peces por fuera y los peces más importantes están en tu casa, los más jugosos, los más grandes, los más hermosos y los que por prioridad deberías rescatar. Otro bloqueador son los prejuicios. Asumir que ya sabemos cómo es fulano de tal. El antídoto es escuchar más, asumir menos. Estás prevenido, no quiere, no, yo no le comparto porque ese es católico, porque ese no sé qué. Y te estás perdiendo la oportunidad de salvar una vida que tiene un propósito poderoso. Yo me quedo asombrado de la forma de Jesús hacer evangelismo. Pasó, presten atención a este interesante dato, de estar en un lugar quieto acá, atravesar un mar que se volvió intempestuoso, que los estaba ahogando, para ir a la otra orilla y encontrarse con un endemoniado. ¡Qué locura! Esos loquitos que andan por ahí por las calles, nadie los mira. Que son desechables, dicen horriblemente, los menosprecian. Desechables, ¿cómo le llaman? Habitantes de calle, drogaditos, no sé qué, le ponen un montón de apodos. Dígame cuántos pastores o ministros se enfocan en una de esas personas llamadas desechables. Analice. ¿Cuántos? Todos quieren las mega iglesias, los carros, los lujos, pero nadie va a un cementerio a ver qué loquito encuentra por allí que salvar. Jesús atravesó ese mar, esa parte del mar, y se encontró con un endemoniado, que ya después no fue endemoniado, el ex endemoniado de Gadara. Lo liberó, y usted sabe a quién encontró Jesús allí por dirección profética de Dios. Encontró al mejor evangelista de las edades, porque le dio una asignación, le dijo: Señor, yo te quiero seguir. No me sigas a mí. Yo vine aquí, fue a rescatarte, a liberarte, a sanarte y a decirte que el reino hace parte de ti, que tú eres parte del reino. Pero ve a las 10 ciudades donde te conocen como loco, como el endemoniado, y comparte cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. ¿Qué hizo Jesús? No tenía profesión porque era un loquito, era un desechable, era un criminal, o era no sé qué. Él miró destino profético. Él miró asignación. Él miró propósito. Él vio el reino en esa persona. Ya deja los prejuicios. ¿Cómo va a ser un testigo de Yeshua con prejuicios con todo el mundo? La prisa. Vivimos acelerados por el amor al dinero. Es otro bloqueador. Nunca tenemos tiempo para nada ni para nadie. El asunto es que Dios nos tuvo paciencia toda una vida. Nosotros no tenemos paciencia con la gente ni somos capaces de esperar. Antídoto: desacelerar intencionalmente tu forma de vida, porque tienes un bloqueador llamado prisa. Mire, yo me quedo aterrado cuando los hijos de Dios salen de la ignominia, de la perversidad, de la maldad, de la iniquidad, se salvan y ahora se volvieron productores de dinero. No está malo producir dinero, eso hace parte del reino, pero ahora están persiguiendo afanadamente las añadiduras. Y el perseguir las añadiduras te va a sacar del enfoque. El que te metas de cabeza en tus labores cotidianas, que no es malo trabajar, eso es bíblico. El que no quiera trabajar, que no coma, dice la escritura. Pero cuando ya conseguiste coronarte, te enfocas en eso que ya, eso hace parte de ti, ya eso está en ti. Ya no tienes que perseguirlo. Entonces ahora eres el mejor empleado, eres el que saca las mejores estrellas y te especializas en ser el mejor y te olvidas de la primera prioridad, que es establecer el reino de Dios. ¿Y sabes dónde? Donde todos esos que están alrededor tuyo están viendo un testimonio. Deja la prisa del mundo. Enfócate. Desacelera. Baja la velocidad. Quita el pie del acelerador. Ponla un poquito en el freno y poco a poco ves analizando. Otro bloqueador del observador es el ego. Estar encerrados en sus propios problemas.
Cuando este hombre que mató 850 profetas de Baal y de Acera, llamado Elías, estaba huyendo de la maldición que le mandó la bruja, se metió en una cueva, y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí escondido? No, que yo aquí huyendo porque la bruja me quiere matar, porque no hay nadie que te adore. Deja el escándalo, no seas tan bocón. Mira que hay 7,000 que no han dado la rodilla. Ve allá y úngeme a fulano como rey y al otro como profeta en lugar tuyo y deja andar aquí como una nena escondido. Era mirando su seguridad. El antídoto para el ego, para el orgullo ese que te mata, que no te deja avanzar, es considerar los intereses de los demás. Entonces ahí te conviertes en un verdadero testigo de Yeshua. La profundidad de tu servicio nunca será mayor que la profundidad de tu observación. Si tú no eres profundo en servir, nunca vas a profundizar en observar. Antes de sanar, Yeshua vio el dolor. Antes de enseñar, Yeshua vio el hambre espiritual que tenían las personas. Antes de alimentar, Yeshua vio el cansancio. No lo que está viendo es lo que la persona necesita. Por eso tiene que ser un excelente observador. Tú quieres ser un verdadero testigo profético de Yeshua. Necesitas observar en estos 4 puntos. Y antes de enviar, los enseñó a levantar los ojos. Quien no aprende a ver, no puede servir con verdad. Tiene que ser un excelente observador. Y eso va a hacer que Dios te unja. Hay mucha gente que quiere la unción de los milagros. Yo no ando promocionando milagros, pero me he quedado aterrado cuando hemos llegado a hablar con una persona y vamos por una necesidad y Dios termina supliendo otra. Porque tú no estás detrás de las manifestaciones de poder, tú estás solamente detrás de la necesidad de la persona. Y cuando la descubres, automáticamente tienes el respaldo de Dios. La oración del testigo debe ser, Señor, abre mis ojos. Enséñame a ver más allá de las apariencias. Líbrame de la rutina, la prisa y los prejuicios. Permíteme ver oportunidades donde otros ven interrupciones. Que no vea solamente problemas, que vea personas y que aprenda a verlas como tú las ves. Esa debería ser la oración del verdadero testigo. Una pregunta. ¿Todavía estás interesado en el reto de ser un testigo, pero no tienes la mirada colocada en estos 4 puntos a observar? Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para poder comprender cómo Dios quiere que lleguemos a la necesidad de cada persona. Cuando yo fui evangelista, consagrado a proclamar el evangelio, yo pensaba que solamente tenía que ir a la cárcel, los hospitales y las plazas, los lugares. Y a mí me enseñaron que evangelista era llenar una plaza de personas. Y muchos de nosotros decimos, no, yo ahí no, eso no es conmigo. No, yo no soy evangelista, porque si es llenar una plaza, ¿cómo llenar una plaza? Pero tú eres evangelista en el trabajo, cuando vas a la tienda a comprar un producto o cuando vas a vender algo. Mientras tú seas consciente de la necesidad de las otras personas, tú puedes ser un testigo correcto de Yeshua. Pero mientras estés enfocado en tus necesidades, lamentablemente tú no vas a poder visualizar las necesidades de las personas. Y ya mucho pueblo de Dios entró en esa dimensión de justicia, pero no se está enfocando en lo que Dios quiere hacer. Necesitamos ser observadores correctos para ver la manifestación de la gloria de Dios en la vida de las personas.